Antes de continuar con nuestra discusión sobre el comportamiento de las máquinas de vapor, es muy importante pensar, reflexionar y tratar de establecer las condiciones en las que trabaja el agente principal de toda esta actividad, que es precisamente un gas, en este caso el aire y el vapor de agua, que se generan bajo la acción del calor. Entonces, preocupémonos un poco sobre el comportamiento y las leyes que rigen el comportamiento de los gases, de la atmósfera, del vapor de agua y de el elemento fundamental contra el cual inicialmente se debe luchar para hacer cualquier tipo de trabajo, que es básicamente la gravedad, que se manifiesta en un fenómeno que se llama presión atmosférica. Habíamos visto que Savery diseñó una máquina supremamente ingeniosa en la cual, luego de producir vapor de agua, generar presión con vapor de agua, para expulsar el agua que hay en un determinado recipiente, dejar ese recipiente completamente lleno de vapor de agua, después cerrar una válvula, enfriar el recipiente, con un nuevo depósito de agua se enfría este recipiente, se produce una descompresión, luego se abre otra válvula que va a hacer que este recipiente se llene de agua. Y entonces es interesante ver quién es realmente el que hace el trabajo. Inicialmente se hablaba de entidades como la fuerza del vacío, pero ¿acaso el vacío puede tener fuerza? ¿Acaso el vacío puede realmente realizar un trabajo? En realidad no. El trabajo de subir el agua hasta esta cámara donde se ha hecho una descompresión, ese trabajo en realidad lo hace la fuerza de gravedad. Lo que vamos a ver ahora es cómo la fuerza de gravedad se puede aprovechar para realizar este tipo de trabajo y cómo en general, jugando con las diferencias de presión y descompresión de los sistemas, se pueden realizar diferentes tipos de trabajo. No deja de ser una curiosidad que a las primeras máquinas térmicas se les llamara máquinas filosóficas. Máquinas filosóficas porque el agente que aparentemente jugaba un papel importante en su accionar era una entidad supremamente discutida, que era la posibilidad de existencia del vacío. Desde el punto de vista lógico suena raro hablar de la existencia de lo que no es. ¿Cómo puede lo que no es existir? Esto pues generaba desde el punto de vista filosófico muchas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que la tradición filosófica griega que nos llegó a nosotros de una manera más en un impacto cultural más contundente fue a través de la filosofía aristotélica, de la filosofía escolástica, y una de las premisas fundamentales de esta filosofía y de la concepción del mundo de esta filosofía es que el vacío no puede existir, que la naturaleza le tiene horror al vacío y que cada que la naturaleza detecta la posibilidad de que se vaya a producir un vacío, hace algo para que ese vacío no se produzca. Utilizando este concepto tan artificioso, por ejemplo, Aristóteles trató de explicar cómo era que una piedra podía volar en el aire, y entonces nos decía, la piedra vuela en el aire porque después de haberse separado de la mano del lanzador, desplaza el aire que hay adelante y trata de dejar un vacío detrás de ella, que el aire rápidamente llena, y entonces va produciendo una sucesión de impulsos que sostienen la piedra en el aire. Esta era la teoría del movimiento de los proyectiles de Aristóteles, que después habría de ser fuertemente criticada por Galileo. Lo importante es que queda de por medio esta discusión sobre el problema del vacío. El mismo Aristóteles se había preocupado también mucho por criticar la teoría atomista de Leucipo y Demócrito,
que suponía la posible existencia de cuerpos en el vacío desplazándose al azar hasta chocar los unos con los otros. Nos dice Aristóteles, es imposible que exista el vacío porque en el vacío no habría nada que moviera a esos cuerpos, en el vacío no habría un lugar hacia donde dirigirse, luego el movimiento en el vacío, nos decía Aristóteles, era imposible. Y entonces ahora sí preocupémonos por cuestiones mucho más prácticas que van de alguna manera a tener que ver con esta posibilidad del vacío. Galileo, como todos estos grandes personajes del Renacimiento, era un individuo polifacético que no solamente era un matemático y un astrónomo, sino que también era un ingeniero a quien sus príncipes le encomendaban problemas tan complicados como diseñar las defensas de una fortaleza u otros problemas prácticamente domésticos como elevar agua hasta un castillo o hasta algún sitio construido en lo alto de una montaña. Lo que se utilizaba para esto pues eran métodos que ya hemos mencionado, bastante rudimentarios, tornillos de Arquímedes, que son, entre otras cosas, muy poco prácticos, o bombas de succión. Pero resulta que las bombas de succión tienen una limitante que Galileo inmediatamente detectó. Con una bomba de succión no se puede elevar el agua a alturas de más de 10 metros. Y esto era una verdadera sorpresa, no había como algo muy claro que nos permitiera dar cuenta de esta situación. Fue un problema que a Galileo le obsesionó y que de alguna manera heredó uno de sus discípulos, de quien vamos a hablar más adelante, y que tuvo mucho que ver con digamos, con la elaboración de una teoría que dé cuenta de cuáles son los límites con los que bombas de succión pueden elevar un líquido a una determinada altura. Todo esto tiene que ver, de alguna manera, con la hidráulica. Tiene que ver por supuesto, si estamos hablando de elevar agua, de hacer que el agua se dirija a través de conductos, de acueductos, pues estamos hablando de hidráulica y tendremos ocasión repetidamente de aludir a los conceptos de la mecánica de los fluidos para explicar muchos fenómenos de la física. Pero los romanos, que fueron los grandes ingenieros de la antigüedad, los grandes constructores, los romanos, el imperio romano dependía, entre otras cosas, de tener excelentes vías de comunicación. Pero las vías de la comunicación de los romanos no eran solamente las carreteras, eran también los canales. Europa prácticamente se podía atravesar, inclusive hoy en día quedan gran cantidad de construcciones romanas que permiten a través de canales atravesar toda Europa. Esta fue la gran habilidad que desarrollaron los romanos y fueron conocedores, entre otras cosas, de lo que llamaríamos el principio de los vasos comunicantes, que permite construir esclusas para que cuando un canal deba hacerse a través de un terreno en el que hay muchas diferencias de altura, entonces se puede realizar de una manera efectiva esto. En esta imagen que tenemos a la izquierda, ustedes pueden ver una ilustración de lo que se llama el principio de vasos comunicantes. Tenemos un cuerpo de agua común que tiene diferentes secciones expuestas a la atmósfera. Y entonces lo que nos ilustra este sencillo dibujo es que la altura de cada una de estas superficies es exactamente la misma respecto a un nivel arbitrario que nosotros podamos definir. Cuando hay varias posibilidades, digamos, en que un cuerpo de agua se comunique con la atmósfera, todas las superficies de contacto con la atmósfera estarán a la misma altura. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo se puede aprovechar eso en la construcción de esclusas. Simplemente
se ponen en contacto dos esclusas haciendo los cerramientos adecuados para que, comunicándose por gravedad, las esclusas lleguen a tener la misma altura del nivel del agua, como les digo, cerrando unas compuertas, abriendo otras compuertas. En esta panorámica del Canal de Panamá, pues ustedes pueden ver cómo se logra que los barcos que llegan al canal, digamos, por el Pacífico, sean capaces de subir una altura considerable hasta el lago principal que alimenta estas esclusas, atraviese y después de nuevo, siempre utilizando el principio de vasos comunicantes, descienda. Les decía que el problema de la elevación del agua generó inquietudes en Galileo que fueron de alguna manera resueltas por su discípulo y ayudante de los últimos años, Evangelista Torricelli. Torricelli hizo un experimento muy sencillo para demostrar el efecto que tiene la atmósfera sobre las columnas de líquido. En el experimento de Torricelli que vemos ilustrado aquí a la derecha, se tiene un tubo de un poco más de 1 metro que está completamente lleno de mercurio. Y entonces el tubo se invierte y la boca del tubo se introduce de nuevo en un recipiente que también contiene mercurio. Y entonces lo que se observa es que el mercurio desciende hasta alcanzar una altura aproximadamente de unos 70 centímetros. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que este mercurio que hay dentro del tubo esté a un nivel muy superior al mercurio que hay en el recipiente de base? La respuesta de Torricelli es porque la atmósfera ejerce presión sobre el líquido que hay en la base y este a su vez ejerce presión sobre la columna de mercurio. Queda una pregunta para resolver supremamente interesante. ¿Y aquí qué queda? En este espacio vacío, ¿qué queda? Ya lo dije, es un espacio vacío. Sería la primera aproximación a la idea de que efectivamente se puede producir vacío a partir de desalojar el mercurio de un cuerpo que previamente lo había llenado. De hecho, algunas de las bombas más eficaces para producir vacío, que son fundamentales en una gran cantidad de situaciones experimentales y prácticas, se hacen a partir del vacío. Torricelli hizo muchos experimentos con el vacío y en particular uno que fue muy interesante y fue introducir en esta parte una vejiga de pescado que estaba prácticamente desinflada. Y entonces él observaba que cuando se producía aquí el vacío, entonces la vejiga se inflaba. Esto habrá de ser explicado mediante una serie de consideraciones adicionales. Bueno, lo primero que tenemos es que hay una columna de mercurio. En general, bueno, el mercurio es muy práctico porque el mercurio es un líquido de una altísima densidad. De hecho, se dice que el mercurio es un metal, comparte con los metales una serie de características como son su reflectividad, que le da este aspecto plateado propio de los metales. De hecho, la palabra mercurio, por ejemplo, en inglés, quicksilver, quiere decir plata que se mueve fácilmente. Decía también que el mercurio tiene otras propiedades características de los metales, como es su buena conductividad eléctrica. El mercurio es un buen conductor eléctrico, pero también además es un buen conductor del calor. Todas estas características muy propias de los metales. Y entonces ahora tenemos que empezar, bueno, ya sabemos que de alguna manera es la presión atmosférica la que, digámoslo,
en estos términos, el peso de la atmósfera que se ejerce sobre el líquido de base en el mercurio, la que es responsable que esta columna no se vacíe completamente. Y entonces, de alguna manera, uno trata de decir es que el vacío aspira, es como si el vacío aspirara. Es en realidad una forma de describir lo que en realidad, insisto, está haciendo la presión atmosférica. Habíamos visto en charlas anteriores que en física todo se trata de un balance. Voy a ser absolutamente insistente en este tema. En la física siempre se trata de que haya un balance. Las situaciones están balanceadas, veíamos al discutir el funcionamiento de una balanza romana, si la cantidad de materia, llamémosla M1, y la cantidad de materia M2 de dos cuerpos se balancean siempre y cuando las distancias al punto de apoyo satisfagan una relación M1L1 es igual a M2L2. Esta relación la vamos a utilizar sistemáticamente porque nos describe un concepto que es fundamental en la física y, como les digo, en todo lo que tiene que ver con sistemas balanceados. El concepto de centro de masa. Cuando un sistema se apoya en el centro de masa, el sistema está balanceado. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos esta situación con el mercurio? Estamos balanceando el peso del mercurio con el peso de la atmósfera. Y es muy interesante además cómo esto sucede. Estoy hablando de conceptos que yo todavía no he definido de una manera precisa. Estoy hablando de peso, estoy hablando de masa, de cantidad de materia, y lo que yo quiero es que vamos combinando nuestras nociones intuitivas, no elaboradas, de lo que son peso y materia, las vamos combinando paulatinamente con los conceptos físicos hasta que establezcamos una relación muy unívoca y muy precisa entre lo que quieren decir estos conceptos en el uso de la vida cotidiana y lo que quieren decir estos conceptos en la física. Tenemos una noción intuitiva de peso. Y decimos de alguna manera que el peso es algo proporcional a la cantidad de materia. Si aceptamos que el peso es proporcional a la cantidad de materia de un cuerpo, podemos expresarlo de esta manera. El peso es proporcional a la cantidad de materia. La cantidad de materia la vamos a representar por m y, como les digo, será en la práctica concreta de ir utilizando estos conceptos en los que les vamos dando un sentido. Digamos que vamos a hacer una definición contextual de estos términos, pero esta definición va a estar atada a dos cosas: nuestra intuición, nuestra experiencia y definiciones operativas. Encontraremos que es muy común en la física que yo no pueda dar una definición exhaustiva en términos del lenguaje cotidiano de un concepto. Pero si ese concepto tiene algún sentido físico, entonces habrá una forma clara de medirlo. Ya en charlas anteriores habíamos visto cómo los romanos usaban la romana y los antiguos utilizaban la balanza de brazos iguales para definir lo que es el peso de los cuerpos. Más remotamente todavía se hablaba de que el peso es aquello por el cual los cuerpos tienden a caer, y en algún momento inclusive se pretendió hacer una definición, mejor una división de la materia entre cuerpos pesados y cuerpos livianos. Cuerpos pesados, aquellos que tienden hacia el centro de la Tierra; cuerpos livianos, los que tienden a subir, como el aire y el fuego, y pesados como la tierra y el agua. Bueno, vamos sistematizando estos conceptos y entonces después veremos que no hay cuerpos pesados ni cuerpos livianos. Todos los materiales son pesados. Lo que pasa es que hay unos de mayor densidad que otros. El concepto clave es el concepto de densidad. Insisto, si me atrevo a decir todavía de una manera muy burda
que el peso es algo proporcional a la cantidad de materia de un cuerpo, entonces voy a introducir este elemento G, al cual por ahora lo único que le asigno es la característica de ser una constante de proporcionalidad. Una constante de proporcionalidad muy peculiar, porque si recordamos los experimentos de Galileo y las conclusiones de Galileo respecto a la caída de los cuerpos, la primera y más importante observación es que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independiente de su peso, siempre y cuando se pueda hacer abstracción de la resistencia del medio. Aquí viene la famosa polémica entre Aristóteles y los escolásticos respecto a si es o no concebible el vacío, porque la ley de Galileo, la ley de que todos los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su peso, esa ley se cumple estrictamente solo en el vacío. En la atmósfera, en un líquido, la interacción entre el cuerpo con el medio en el que cae, pues es definitivo. Un paracaidista pesa lo mismo con su paracaídas abierto o con su paracaídas cerrado. Sin embargo, cae a diferente velocidad según su paracaídas esté abierto o esté cerrado, porque la interacción con el medio es diferente. La propuesta de Galileo es, si usted anula completamente la interacción con el medio, es decir, si usted cae en el vacío, entonces su peso no importa. Decíamos que el concepto de densidad es un concepto definitivo también para nuestra aproximación a una caracterización de la materia. Vemos que hay cuerpos que ocupan el mismo volumen y tienen distinto peso. De estos cuerpos diremos que tienen distinta densidad y vamos a definir muy sencillamente la densidad, utilizo la letra griega ρ, la densidad será la masa por unidad de volumen. De esta manera, por ejemplo, vemos que el mercurio es un líquido que es muchísimo más denso que el agua. Vemos que el hierro es mucho más denso que el agua. En fin, podemos comparar cualquier cantidad de materiales mediante volúmenes idénticos de esos materiales y vemos su comportamiento de los unos respecto a los otros, y esto también nos permite tener una aproximación intuitiva del concepto de densidad. Entonces, hagamos el siguiente análisis. Si yo tengo una columna de mercurio que tiene una altura h y que tiene una sección A, entonces yo acá tengo un volumen de mercurio que es igual a H por A. Este es el volumen de mercurio. La densidad del mercurio multiplicada por su volumen me va a determinar la masa del mercurio. Y el peso de esta columna entonces será ρ por su volumen, por esto que para nosotros hasta ahora es solamente una constante de proporcionalidad, a la cual más adelante le vamos a dar otras importantes connotaciones. Entonces, ahora vamos a tratar de explicar el principio de los vasos comunicantes. Entonces, en los vasos comunicantes, por ejemplo, nosotros tenemos dos columnas del mismo cuerpo de un líquido. Puede ser agua, puede ser mercurio, el que usted quiera, pero lo importante es que el cuerpo del líquido sea exactamente el mismo, es decir, que está perfectamente comunicado. Entonces, el principio de vasos comunicantes que nos muestra que la altura de las dos columnas respecto, de nuevo, a un punto de referencia arbitrario es exactamente la misma. No se necesita ser físico, no se necesita tener un conocimiento muy elaborado de la presión atmosférica, de la densidad de los líquidos y demás, para conocer y utilizar el principio de los vasos comunicantes. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, ver a los albañiles utilizando el principio de los vasos comunicantes para garantizar que dos elementos de una construcción que están separados a una cierta distancia estén exactamente a la misma altura. Por ejemplo, cuando se está
tratando de vaciar una plancha. Entonces lo que hacen es una cosa tan sencilla como llevarse una manguera transparente lo suficientemente larga, llenarla de agua y garantizar entonces de esta manera con las dos superficies del agua, en este caso serían esta que estoy llamando a 1 y esta que estoy llamando a 2, que queden exactamente a la misma altura. Como les digo, hay una cantidad de cosas de física que ya se saben y que aquí simplemente vamos a tratar de sistematizarlas. Entonces, de acuerdo con nuestra definición de presión, bueno, no hemos definido presión, estamos hablando de presión. Nosotros, de nuevo, acudimos al concepto empírico de presión. Los cuerpos más pesados ejercen una presión que depende de su área de contacto, ¿cierto? La presión, podemos decir, es el peso sobre el área de contacto. El peso de esta columna, que yo voy a llamar la columna 1, depende de su volumen y, como hemos dicho, de esta constante de proporcionalidad. El peso de esta columna 2 depende de nuevo de su volumen, de su densidad, que es la misma de este, y de la misma constante. Y ahora sí vamos a analizar el concepto de presión. Veamos que a pesar de que estas dos columnas tienen dos pesos y dos áreas muy distintas, ejercen exactamente la misma presión, porque esa presión solamente va a depender de la altura. Si decimos que la presión de la columna 1 es su masa, es decir, su densidad por su volumen, por la constante esta de proporcionalidad, dividida por el área sobre la cual esta columna se asienta. Entonces decimos lo mismo para la columna 2. El peso de la columna 2, la presión que ejerce la columna 2 sobre su base de área 2 es ρ por su volumen por, de nuevo, aquí la constante de proporcionalidad. Y entonces, cuando comparamos estas dos presiones, vamos a ver que cada una de ellas es igual a ρ por h por g, y esta P2, este es P1, y esta P2 también es ρ por h y por g. Es decir, las presiones que ejercen las dos columnas son exactamente la misma. La presión de una columna, la presión hidrostática, depende exclusivamente de la altura. Entonces, lo que esto nos está mostrando es una cosa muy interesante. Si nos devolvemos rápidamente por acá al caso del experimento de Torricelli. Entonces lo que nos dice es que yo puedo comparar la presión que ejerce esta columna de mercurio, tiene que ser igual a la presión que ejerce el aire, a la presión que ejerce la atmósfera, la presión atmosférica. Y entonces yo puedo hacer consideraciones sobre la atmósfera a partir de esto. ¿Cómo debe ser la atmósfera? ¿Cuál debe ser su densidad y cuál debe ser su altura para balancear una columna de mercurio de aproximadamente 70 centímetros? Digo aproximadamente 70 centímetros porque vamos a ver que esta presión varía. ¿Y varía con qué? Varía con la altura, no de la columna, sino de dónde estoy haciendo el experimento. La presión atmosférica no es lo mismo al nivel del mar que en lo alto de una montaña. Y entonces esta fue otra observación supremamente interesante que se hizo, de la que hablaremos un poco más tarde, y es que yo puedo utilizar la altura de esta columna como una medida de la presión. Entonces este es el principio de funcionamiento del barómetro, que es un instrumento supremamente útil. Volvemos entonces a que la presión de una columna depende exclusivamente de su densidad y de su altura. Se había hecho un descubrimiento en la antigüedad, y es que el aire, digamos, tiene un cierto grado de corporeidad con un elemento que se llamaba la clepsidra. La clepsidra básicamente era un cuenco, un recipiente
con una tapa y con muchas perforaciones en la base. Y entonces la clepsidra se podía introducir en el agua para que se llenara completamente de agua, se tapaba el orificio superior y al sacarla el agua quedaba atrapada dentro del recipiente, por eso se llamaba clepsidra, que literalmente quiere decir ladrona de agua. Para demostrar que el aire tiene una corporeidad, entonces se puede hacer el experimento de, antes de introducir la clepsidra en el agua, tapar el elemento superior, y al introducirla en el agua se ve que la clepsidra no se llena de agua, por lo tanto el aire ocupa volumen, el aire tiene una cierta densidad, y estas sencillas consideraciones que estamos haciendo acá nos van a decir mucho sobre el comportamiento del agua. Decía entonces que la columna de mercurio que está conectada con la sección, llamémosla por ahora, la sección misteriosa de nuestro barómetro, esta columna depende esencialmente de la altura, pero esta columna va a ser una medida de cuánto presiona sobre esta superficie la atmósfera. Se puede observar aún a la misma altura sobre el nivel del mar que esto oscila. La presión atmosférica oscila. ¿Por qué oscila la presión atmosférica? Porque la atmósfera es un gas que está sujeto a todos los parámetros de cualquier otro gas. Por ejemplo, la presión, el volumen y la densidad cambian con la temperatura. El elemento de mercurio entonces va a ser una buena medida para medir la presión atmosférica. El siguiente paso es que hagamos consideraciones sobre cómo es el comportamiento de un gas para poder entender el comportamiento de la presión atmosférica, que esencialmente está asociado con ese gas que llamamos aire, que en algún momento se pensó que era uno de los componentes fundamentales de la materia. Se hablaba inicialmente de que habían 4 elementos y uno de estos elementos era el aire. Pues hay una serie de experimentos muy sencillos que se hicieron en el siglo XVII para establecer de manera cuantitativa el comportamiento primero del aire y después de una serie de gases que vamos a llamar gases ideales. El experimento sencillo es poner un cilindro con un pistón móvil, y entonces veremos que este cilindro alberga una cierta cantidad de aire que puede ser inicialmente a presión atmosférica. Después se le pone este cilindro y vamos a determinar una cierta cantidad vamos a determinar una presión P, siempre acudiendo a que la presión será esencialmente la que ejerza esta tapa, este cilindro inclusive lo podemos independizar del comportamiento de la atmósfera, o lo podemos asociar al comportamiento de la atmósfera, no hay problema. Y entonces tendríamos que la presión total que hay sobre este gas encerrado es el peso, la que ejerce el peso de la tapa más la presión atmosférica. Pero si a estas condiciones le añadimos un peso adicional, entonces ya vamos a pasar de un peso 1 a un peso 2 que va a ser mayor. Cuando se hacen cuidadosas mediciones se puede establecer esta relación. En condiciones de equilibrio y siempre que la temperatura sea constante, se cumple esta, que esto lo podemos expresar como el volumen por la presión es constante, o que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A esto se lo llamó la ley de Boyle, la ley de Charles, porque estas dos personas que estudiaron mucho este fenómeno establecieron las mismas relaciones matemáticas. La otra parte del experimento es
establecer a presión constante el volumen de un gas en función de la temperatura, y entonces se encuentra que si cambiamos la temperatura de un gas, obviamente por calentamiento, vamos a cambiar la temperatura y entonces encontramos otra sencilla relación, y es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Eso lo podemos establecer en términos de una constante así. Reuniendo todos estos elementos vamos a llegar a una ecuación empírica de los gases ideales. A esto lo llamo una ecuación empírica porque no está sustentada en una teoría matemática ni en un modelo físico. Es simplemente una recolección de evidencias empíricas de lo que sucede cuando yo comprimo un gas, cuánto peso necesito para comprimir un gas dentro de un cilindro con un émbolo, y entonces lo reúno en esta expresión que después la voy a convertir en esta, y miren esta segunda expresión las características que tiene. En esta segunda expresión voy a introducir una constante de proporcionalidad R, que es la constante de los gases, y voy a introducir un término N que corresponde a la cantidad de materia. Es obvio que si dentro de un recipiente a presión constante, con un émbolo que se puede desplazar, si yo introduzco más cantidad de ese gas, pues va a aumentar proporcionalmente el volumen. Entonces yo tengo que el volumen será directamente proporcional a la cantidad de materia. Pero si yo dejo fijo el volumen e introduzco más materia, lo que va a subir es la presión. Entonces esta sencilla ecuación, que se llama la ecuación de estado de los gases ideales, nos regula el comportamiento de los gases alrededor de lo que llamamos condiciones normales de laboratorio, que para efectos prácticos, y dado que ya he mostrado tanta afinidad por los fenómenos culinarios, digamos que en condiciones de cocina, en las condiciones normales de una cocina, los gases se comportan de esta manera. Esto va a ser un muy buen punto de partida para que nosotros empecemos a saber y averiguar cada vez más sobre los gases. Y ahora quiero, por último, referirme a este concepto que hay acá. Yo ya sé cómo puedo medir la presión en términos del volumen, en términos de la masa, en términos de la altura de una columna de mercurio, etc. Es obvio cómo puedo medir el volumen, pero entonces aparece este elemento misterioso aquí, la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Es la pregunta que uno se plantea. Ya les dije, no tengo ningún problema en definir qué es la presión, bueno, sí tengo, pero lo soslayé habilidosamente, metiendo por ahí una constante de proporcionalidad y prometiendo que más adelante voy a contar qué es esa constante de proporcionalidad, o le voy a dar sentido físico a esa constante de proporcionalidad. Puedo medir la presión, no tengo problema con el volumen, pero ¿qué es la temperatura? Aquí tengo un par de ejemplos de dos termómetros. Este es un termómetro en el que la parte interna no se ve, pero realmente lo que hay aquí adentro es un alambre o una lámina de cobre enrollada. Y resulta que el cobre es muy susceptible a los cambios de temperatura. Uno puede observar que una de las cosas que caracteriza los cambios de temperatura es el cambio de volumen de los materiales. Aquí tengo otro tipo de termómetro en el cual lo que hay es un líquido que también es supremamente sensible a los cambios de temperatura. Entonces, diseño estratégicamente sistemas en los cuales su grado de dilatación es proporcional a algo que llamo el grado de temperatura.
Pero ojo, hasta ahora no he dicho para nada qué es la temperatura. Porque en realidad todo lo que puedo decir sobre la temperatura es lo que me dicen estos termómetros, es decir, temperatura es lo que miden los termómetros. ¿Será que podemos decir algo más sensato sobre temperatura? Preguntémonos de dónde viene nuestro concepto de temperatura. La temperatura viene de lo frío y lo caliente, pero los conceptos de frío y caliente son conceptos supremamente equívocos, son conceptos en los que yo no puedo confiar mucho. Y un experimento sencillo de psicología experimental nos puede dar pautas en este sentido. Suponga que usted mete su mano izquierda en un recipiente con agua caliente, bueno, tan caliente como la pueda soportar, y mete su mano derecha en un recipiente con agua con hielo. Luego de un tiempo de tener su mano izquierda en agua caliente y su mano izquierda en agua fría, mete las dos manos en agua tibia. Y entonces, mientras que su mano izquierda dirá que esa agua está fría, su mano derecha dirá que esa agua está caliente. Entonces, los conceptos intuitivos de caliente y frío, a partir de los cuales fuimos elaborando el concepto de temperatura y de alguna manera el concepto de calor, no son conceptos útiles para trabajar en física, porque en física yo necesito algo que me permita medir de una manera inequívoca. No algo que me diga, para mi mano izquierda esto está frío y para mi mano derecha esto está caliente. Necesito algo muy preciso. Por ahora nos quedamos con la idea de que temperatura es aquello que miden los termómetros.